Y bienvenido una vez más, doctor José Domingo Pérez. ¿Cómo se siente estar otra vez aquí en el calorcito del Cono Norte? Bueno, agradecerles y es muy cierto, los medios me han estado tratando, creo que con mayor intensidad en estos últimos días, a raíz de, bueno, que se ha oficializado no solamente mi participación en la defensa del presidente Pedro Castillo, sino esta convocatoria que me ha hecho el doctor Roberto Sánchez, y creo de que ya los medios han desplegado nuevamente el acoso, el hostigamiento a actividades que estaba realizando a título personal, la presentación, el acompañamiento de la presentación de un libro y luego en una actividad académica, tanto en Trujillo como en Ica, pero ahí estuvieron el medio conocido como Willax 2 o Panamericana Televisión. Infaltables ellos, ¿no? Así es. Y mire, doctor, con usted, cuando iniciamos este proyecto de la revuelta que hacía en febrero aproximadamente, lo contactamos, usted nos dio pues una fecha, ¿no? Y pudo llegar hasta acá, hasta el Cono Norte. En esa época usted estaba como fiscal, pero suspendido, recuerdo. Posteriormente volvimos a tener contacto, pero ya fue cuando no lo ratificaron en la Junta Nacional de Justicia también. Y luego lo hemos vuelto a ver, pero ya en las calles, en el Penal Barbadillo, en el Palacio de Justicia, presentándose como parte del equipo legal, ¿no? Hasta ahí ha sido su participación. Y ahora usted regresa acá a la revuelta, pero como parte del equipo de campaña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted? Porque ha estado trabajando pues muchos años dentro de la Fiscalía, pero ahora en esta nueva etapa de su vida, ¿cómo lo está asumiendo? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? A ver, han sido 20 años de fiscal de manera ininterrumpida, que lamentablemente en un contexto en que las instituciones del Estado están tomadas por un pacto mafioso, resulta de que me veo en la necesidad de ejercer mi profesión como abogado luego de que me han sacado de una manera injusta y arbitraria. Y dentro del ejercicio de la defensa, bueno, el presidente Pedro Castillo confía en que puedo acompañarlo en sus procesos, y ejerciendo la defensa del presidente no han cesado los ataques. O sea, a veces no entiendo a determinados periodistas de prestigio, sobre todo en la capital, que no toleran que el presidente Pedro Castillo pueda tener un abogado defensor del prestigio que me atribuyen, ¿no? Porque no es que yo me voy a atribuir prestigio que estoy en construcción dentro de lo que es ser un abogado defensor. Pero a mí me llama mucho la atención cómo es que no solamente se estigmatiza a la persona del presidente Pedro Castillo, sino también a su abogado defensor, que soy en este momento yo. Y ese tránsito, que imaginé que iba a generar alguna crítica, sobre todo de los opositores a mi trabajo, no pensé de determinados periodistas, que pensé que eran prudentes, mesurados, probablemente imparciales y objetivos. Creo que toda persona merece tener un abogado defensor, y a veces me cuesta un poco entender por qué pretenden de que Pedro Castillo, peruano, presidente, no pueda tener una defensa de acuerdo a los intereses que le permita recobrar sus derechos y, el más importante, la libertad. Y bueno, y ahora que me sumo a lo que viene a ser este proyecto político de lograr que el doctor Roberto Sánchez pueda ganar las elecciones frente a una candidata que no queda lugar a dudas que es lo peor que le ha podido pasar a nuestro país. Y no solamente porque en el rol que tuve de fiscal investigué varios de los delitos, y por eso es que acusé y esperaba que pudiera haber una condena. Lamentablemente el Tribunal Constitucional interfirió en esa labor, pero a mí me queda claro que si me dan entre escoger entre una opción democrática y una opción autoritaria, intolerante, que reivindica el gobierno de Alberto Fujimori, y esto es preciso que hay que recordarlo, sobre todo los más jóvenes, que en los años 90 ese gobierno estuvo plagado de hechos vinculados al narcotráfico. Es por eso que cuando me entrevistan estos medios, les digo, a ver, entre una opción democrática y una opción que nos quiere llevar a un narcogobierno como lo fue su padre, en donde tenemos, por ejemplo, el caso del Vaticano, narcotraficante, Claro. que
confesó de que le había dado dinero a Vladimiro Cupo, Montesinos. Demetrio Chávez Peñarrera, claro, Exacto, claro. y que luego apareció en una siguiente audiencia, al parecer que le habían hecho alguna situación que el sujeto no podía articular palabra alguna. Pero luego tenemos la droga que se encontró en el avión presidencial, buques de la Marina que están ahí documentados en expedientes y que llevaron a la condena de sus oficiales, pero nunca se pudo investigar cuál fue esa cadena de mando que permitió que la droga ingresara a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Eso que reivindica la señora Fujimori, eso es lo que hay que evitar, porque no es factible retornar de lo que puede ser un narcogobierno que nos lleve lo que representa el fujimorismo. Bien, Doc, justo, mira, en relación, ha tocado varios temas, sería bastante interesante detallarlo para el esclarecimiento en general, ¿no? Por ejemplo, a nosotros también nos sorprendió de sobremanera el hecho de que usted se presente oficialmente, formalmente, públicamente como parte del equipo legal del presidente Castillo, y periodistas que muchas veces han alzado su figura, lo han defendido, no por un tema de preferencia, ¿no? Sino porque su trabajo es justo, ha mostrado los resultados, ha estado también indicando cada vez que se le ha preguntado, como por ejemplo César Gil, Rosa María Palacios, entre otros, que han salido a despotricar diciendo como que ya a partir de ahora le bajamos el dedo a Domingo Pérez, chao, así, despidiéndose todavía, recuerdo Gil era despidiendo, chao, chao, Domingo Pérez, como que hasta acá nomás llegaste, ¿no? Entonces, ¿cómo lo asume eso? Pero claro, se entiende eso que venga de Huilas, Panamericana, Latinoamérica, que son medios hegemónicos y que le han declarado una guerra abierta a cualquiera que de repente se oponga al neoliberalismo, ¿no? Pero en el caso de estos epicentro, recuerdo estas chicas de la República, ¿no? También igual, o sea, salieron como que... Decepcionada. había un título que era ¿cómo darle la razón a la derecha? O algo así, ¿cómo darle razón a sus opositores? ¿No? Y lo ponían usted ahí defendiendo a Pedro Castillo. A ver, un poco pretendo entender que en ese momento hayan mostrado una indignación, pero queda claro que en el oficio del periodismo debieron consultarme o preguntarme cuál era la posición que yo había adoptado para defender el caso del presidente Pedro Castillo. Creo que es una regla del periodismo para poder emitir una opinión. Y les hubiera podido indicar de que el presidente Pedro Castillo no cometió un golpe de Estado. O sea, si se ha leído la sentencia que condena a Pedro Castillo, no hay ninguna línea en donde se mencione que el presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022 cometió o dio un golpe de Estado. Eso de antemano. Y el periodista Hildebrand, un periodista reconocido, reprochó que yo defendiera a un golpista, ¿no? Y dijo que dio un golpe de Estado, intervino en las instituciones. Y un poco equiparando con Alberto Fujimori, algunos otros. Situaciones que son diametralmente distintas. Alberto Fujimori dio un golpe de Estado con las Fuerzas Armadas, intervino en las instituciones, cerró el Congreso de la República. El presidente Pedro Castillo dio una proclama, como él me lo ha indicado, y eso es lo que yo traslado, considerando que era lo correcto y lo justo para el pueblo. Pero ese hecho del 7 de diciembre del año 2022, que es un hecho político, el Congreso de la República lo archivó. El Congreso de la República no lo inhabilitó. Es decir, si es que hay un reproche político, si no le gusta lo que hizo el presidente Pedro Castillo, políticamente concluyó, se archivó. Entonces vamos al tema penal, que es lo que le estoy defendiendo al presidente Pedro Castillo. Penalmente hablando, el único elemento que tiene la Fiscalía es la lectura de un documento que se inicia un juicio oral con un supuesto delito de rebelión, y el delito de rebelión implica alzamiento en armas para subvertir el orden democrático o cambiar la forma de gobierno. Luego, en el desarrollo del juicio, cambian la calificación del delito por una de conspiración, que implica tener un plan para levantarse en armas, subvertir el orden democrático, modificar la forma de gobierno. ¿Quién en su sano juicio, salvo los de Willax, pueden afirmar que en el país, luego del 7 de diciembre del año 2022, se intervino alguna entidad del Estado? Se cambió la forma de gobierno. Nadie.
Y sin embargo, existe esta perorata de que Pedro Castillo es un golpista que cerró las instituciones, intervino el Congreso de la República, y no caen en la cuenta que de la sentencia se lee que quien ordena el cierre de las instalaciones del edificio del Congreso de la República es la fujimorista Marta Moyano. Moyano. Así es. Y lo peor que he escuchado creo que hoy día, y algunos días también que lo iban replicando, un abogado, Humberto Abanto, indica que incluso el jefe del comando de las Fuerzas Armadas recibió la orden y ordenó que los demás generales intervinieran en las instituciones. Si eso hubiera ocurrido, ese jefe del comando de las Fuerzas Armadas también estaría condenado. Claro, Gómez de la Torre. Claro, y los únicos condenados son el presidente Pedro Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres y el general Huertas. Es decir, cuatro personas supuestamente idearon un plan para cambiar el orden democrático. Y ahí, si me permites, quienes más bien se han zurrado en la voluntad popular fueron quienes perdieron ese proceso electoral. Porque, y ahí hay que entender el por qué luego la protesta de muchos peruanos y peruanas cuando vacan al presidente Pedro Castillo. El presidente elegido fue Castillo. No fueron quienes finalmente se tomaron el control del gobierno y las instituciones. Es por eso que la gente comenzó a mostrar este rechazo, porque sentía de que le habían robado su voluntad, porque vacaron de una manera inconstitucional a Castillo. Lo hemos visto en plena vía pública de la ciudad de Lima, cómo con arma de largo alcance intimidan a la familia de Pedro Castillo, 2 niños, su niña, su hijo, su señora esposa, para intervenirlo de esa manera, como una película de, no sé, de acción, y no respetar la investidura que tenía el presidente Claro, Pedro Castillo. justo eso le iba a comentar, ¿no? Porque lo que vemos es que sí hubo un alzamiento armado, pero en contra de un presidente que ni siquiera había sido vacado en el Congreso, con inmunidad presidencial incluso, ¿no? Y lo que entendemos también, según lo que se habló en esa época, en ese contexto, fue que la orden vino de parte de Patricia Benavides. O sea que por ahí también fue. Entonces, ¿no? ¿Cómo la fiscal puede mandar a detener, ¿no? Y hay que tener en cuenta, ahora sabemos cuáles son los intereses a los que respondía Patricia Benavides, porque hay que tener clara la memoria cuando Patricia Benavides sale de la Fiscalía de la Nación producto de la destitución por este caso Valquiria, en el que estaba involucrada con sus La asesores. fiscal y su cúpula. Exacto. ¿Y cuál fue el grupo político que aupó a Patricia Benavides? Fue el Partido Aprista. Claro, claro. El Partido Aprista estuvo a su lado, sentada, defendiendo a Patricia Benavides. Y Patricia Benavides ha retornado a la Fiscalía. Entonces, a ver, hay que tener bastante cuidado y celo, sobre todo, en estas investigaciones y procesos que se han iniciado contra el presidente Pedro Castillo. Porque yo escucho de que se hace afirmaciones de que el presidente Pedro Castillo es corrupto. Pero hasta donde él me ha informado, y me he informado, no hay ninguna sentencia que declare la culpabilidad del presidente Pedro Castillo en hechos de corrupción. Claro. La única sentencia que tiene el presidente Pedro Castillo es de esta conspiración a la rebelión, que está en apelación, y esperemos que la sala de apelaciones de la Corte Suprema pueda fijar prontamente el juicio en segunda instancia. Así es. Ahora, yo para terminar nada más y para que también Stephanie pueda elaborar la pregunta, mire, y justamente dentro de este sector hay un analista, ¿no? Perdón, Pavel. Sí, sí, adelante, adelante. Esa es la imagen que están mostrando. Sí, 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 en Este vivo. fiscal de medalla roja Ajá. se vio obligado a renunciar de la fiscalía por estar involucrado en la cúpula de Patricia Benavides. ¿Su nombre cuál es, si nos recuerda? Marco Guamán. Ah, ya, claro, claro, O sea, claro. ¿te das cuenta la calidad de funcionarios que tenía Patricia Benavides en los actos que condujeron a esa escena, luego de haber amedrentado a su familia? O sea, nuevamente, hay que dejar esta narrativa que se ha construido y hay que poner el lado humano de quién era Pedro Castillo en ese momento, padre de 2 niños, y que en plena vía, nuevamente, repito, Lo encañono, lo encañonan. claro. Y correctamente lo has indicado. La fiscalía, porque he sido fiscal durante 20 años, no puede ordenar la detención. Esta es una decisión que adopta la policía
cuando considera que es la flagrante comisión de un delito. Y quien estaba en ese momento era presidente en ejercicio. Y un presidente en ejercicio tiene que ser puesto a disposición del Congreso de la República para que siga el procedimiento constitucional. ¿Dónde se encuentra en ese momento? En la prefectura de Lima. Claro. Entonces, se violó absolutamente el procedimiento constitucional. Ahora, y ahí agregándole entonces, Óscar Arriola, el actual comandante general de la policía. Este señor fue entrevistado en el 2023, después de las tomas de Lima y todo ello, ¿no? Y le preguntaron sobre el 7 de diciembre, y él dijo, nosotros como policía fuimos a capturarlo porque el delito era flagrante. Y yo digo, ¿pero cuál delito? Porque lo que él decía en ese momento era que Castillo había cometido un golpe de Estado, según su criterio de Óscar Arriola, ¿no? Entonces, si incluso la sentencia ha salido con el tema de conspiración, o sea, ni siquiera hay rebelión ni nada por el estilo, ¿cuál es el criterio? El término golpe de Estado es un concepto político. Ujú. Vámonos al Código Penal, que la policía tiene que intervenir de acuerdo a lo que establece la norma penal. Y hemos visto de que han habido diversos cambios para finalmente condenar al presidente Castillo por conspiración a la rebelión. Ujú. Es decir, ni siquiera la propia justicia, representada por la Fiscalía y el Poder Judicial, tuvieron una congruencia en lo que es la investigación del juzgamiento. Técnicamente hablando, te lo digo, este juzgamiento, si no se logra la absolución del presidente Pedro Castillo, tiene que ser anulado, excarcelado el presidente y que él pueda llevar un proceso, un juzgamiento con las debidas garantías y respeto a sus derechos. Todo esto, doctor, evidencia, creo que para nosotros como parte de la población, mucho más claro, pero ustedes que han estado ahí dentro de todo el sistema de justicia, ahora se puede afirmar que es la utilización, la manipulación de la justicia en nuestro país con fines políticos. Queda claro que el procedimiento no ha sido legal ni constitucional, no es porque lo digo yo, Ujú. en principio. Esto lo vienen repitiendo juristas internacionales. Zaffaroni es uno, que fue juez de la Corte Interamericana. En nuestro país también, pero Claro. hay abogados que lo dicen de manera solapada porque tienen un poco de temor a probablemente alguna represalia de parte de los medios y que no los inviten. Ujú. Yo cito un ejemplo, Nakazaki. Por Nakazaki ha ejemplo. sido bastante honesto en decir todas las arbitrariedades que se han cometido en agravio del presidente Pedro Castillo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que creo? Lo que creo es de que lamentablemente se ha empleado el proceso penal contra el presidente Pedro Castillo para que quienes habían perdido las elecciones, Ujú. que podemos identificarlo como el fujimorismo y sus satélites o aliados, tomaran el control del gobierno. Y eso es lo que finalmente ha ocurrido, Ujú. porque las instituciones, nadie puede negar de que están siendo controladas por estos intereses políticos. Y ya vamos viendo cómo se ha ido afectando no solamente las instituciones en relación a sus funciones, independencia y autonomía, sino que han habido diversos funcionarios que han tenido que salir de las instituciones. No voy a poner mi ejemplo, pero ahí está el caso de la fiscal Delia Espinosa, que ahora es decana del Colegio de Abogados. Hay un juez que se fue a la Corte Interamericana a denunciar las leyes que viene dando el Congreso de la República, acaba de no ser ratificado. Vamos viendo el proceso tan irregular en que se ha aceptado la renuncia del jefe de la OMPE por parte de la Junta Nacional de Justicia. Y vamos viendo que se presiona al Jurado Nacional de Elecciones para que haga una declaratoria de nulidad de las elecciones. Y vamos viendo que la Municipalidad de Lima presenta una demanda competencial contra al Tribunal Constitucional para una suerte de obtener un pronunciamiento de dicho ente en relación a las elecciones. Es decir, se ha distorsionado lo que entendíamos como institucionalidad en este país. Pero ¿a partir de cuándo es que se da esto? A partir de que se lo vaca inconstitucionalmente al presidente Pedro Castillo. Ujú. Ahora, Doc, Sí, sigue. oye, mire, lo que le voy a preguntar, a ver, porque a mí y creo que a muchos peruanos también le llama mucho la atención lo siguiente, ¿no? Usted saliendo de la fiscalía pudo haber tenido igual esta postura, pero de manera un poco más alejada, ¿no? De repente se le puede preguntar, ¿y qué opinas sobre el caso de Pedro Castillo? Ah, ya, y explica lo que he explicado. Pero usted ha decidido no solamente ser, digamos, alguien que mire de lejos, sino ser parte de, ¿no? Y sabiendo todo lo que trae, porque fíjese cómo, igual, ¿no? Repito, ciertos periodistas que sí tienen cierta llegada a nivel nacional, internacional, incluso con prestigio,
le han dado la espalda, ¿no? Los medios de comunicación, si antes lo atacaban, ahora con mayor razón, ¿no? Están por el tema de Pedro Castillo. Entonces, uno se preguntaría, ¿pero por qué? ¿Por qué no de repente ir para el lado de Jorge Nieto, de, por ejemplo, López Chao, Marisol Perestello, que es un tema más moderado, más tranquilo, que cae bien en todos lados, ¿no? Pero se va pues por el lado un poco más, como que se ha radicalizado Domingo Pérez. Pero mira, Pavel, López Chao, creo que Marisol Perestello y otros candidatos están de acuerdo en la libertad del presidente Pedro Castillo. Claro. El propio Nieto lo dijo en una entrevista recién. Pero de lejos. Pero nuevamente, porque se ha puesto en debate otra vez en la opinión pública la injusticia que sufre el presidente Pedro Castillo. No sé si mi presencia ha ayudado un poco o ha contribuido a que nuevamente la situación que vive el presidente sea materia de debate en la opinión pública. Pero a tu pregunta, a mí me apartan preventivamente del cargo, me suspenden en enero, porque en una entrevista en un portal me preguntaron acerca del juicio del presidente Pedro Castillo y yo lo dije sin temor, dando una opinión como abogado, como docente de derecho, habiendo sido fiscal obviamente en aquel momento, pero sobre todo como profesor de derecho. Dije que ese juicio me parecía arbitrario e injusto y eso lo utilizó la autoridad de control para sacarme de mi cargo en enero. Entonces yo creo que lo que pretendo acá es decir, no me he equivocado y si el presidente Pedro Castillo confía en mí, espero lograr la libertad de él. Porque creo de que afortunadamente nuevamente se ha retomado el tema Pedro Castillo y se está entendiendo que lo que está sufriendo él como una persona es arbitrario. Stephanie, digamos que el hecho es político, ya se archivó. Ya, digamos que hay un tema de contenido penal, pongámosles en el supuesto negado. Leer un papel y enviar a una persona más de 11 años a la cárcel me parece totalmente desproporcionado. Y eso creo que los jueces que juzgaron debieron tomar en cuenta. Entonces, espero que una segunda instancia que se dé pronto, pues permita que el presidente Pedro Castillo pueda tener una defensa. No me voy a autocalificar de calidad, pero ustedes vieron al defensor público, el respeto que le tengo a la defensa pública es innegable, pero ese defensor público, en lugar de hacer una defensa, bueno, pues hizo una situación en la que, recordarán ustedes al alegato de clausura, acá está el pollo, y el pollo le va a cortar, ustedes le van a cortar, o sea, no entendí, lamentablemente. Claro, o sea, sabemos por qué, pero en lugar de tener esa seriedad, en que está un presidente siendo juzgado y la responsabilidad de evitar que sea condenado, pues debió llevar al defensor público a tener más seriedad y compromiso con su trabajo. Por supuesto. Pero bueno, lamentablemente parece que hay algunos peruanos que pueden tener una defensa y hay otros que no. Justamente yo quería consultarle sobre, qué bueno que en realidad que alguien como usted, con la vehemencia que lo caracteriza para defender los casos que usted ha venido llevando, ahora lleve también la defensa legal del presidente Pedro Castillo. Y además haciendo una reflexión de que si así en nuestro país se le ha tratado a un presidente de la República, ¿qué nos espera a nosotros, los hombres y mujeres de a pie? ¿No? A las personas quizá del Perú profundo que no tenemos los recursos o el acceso muchas veces a una defensa de la calidad como la que usted ejerce, por ejemplo, ¿no? O inclusive forzados a tomar defensa pública. Ahora, esto tiene que ver con la parte legal, jurídica, que me parece muy bien que los presos políticos deban tener. Sin embargo, a la cuestión política, a la que ahora de manera mediática están queriendo hacer ver a usted como alguien de que lo tenía guardado, que esa postura radical ahora es inevitable visibilizar. A ello, ¿cómo usted respondería? Primero tengo que ver a qué público me debo dirigir, porque si es el público de Willax, Panamericana o Expreso, por más justificación o razones que pretenda dar, no van a cambiar. Es público que lamentablemente se encuentra cegado por la desinformación. Pero hay otro público en donde lamentablemente, como les había comentado, le han dado la información que Pedro Castillo dio un golpe de Estado, que Pedro Castillo es un corrupto. Entonces, el encargo del presidente es también hacer este ejercicio ante la opinión pública para ir informando cuál es el real estado de sus causas. Y ya les estoy demostrando
de que el presidente Pedro Castillo, en esa sentencia, no se afirma que haya dado un golpe de Estado. Tampoco hay ninguna sentencia en la cual se haya declarado que él sea un corrupto. Hay investigaciones como cualquier otro funcionario al cual lo han denunciado. Yo les comento, durante mis años de fiscal, los apristas a mí me han denunciado por corrupción varias veces. Y yo he escuchado de esos medios, Huilas, Expreso, decían fiscal corrupto, corrupto, corrupto. Bueno, ya se archivaron prácticamente casi todas esas investigaciones. ¿Por qué? Porque en este país lamentablemente nos denuncian, nos someten a procesos y tenemos que afrontar los mismos. Lo mismo está ocurriendo con el presidente Pedro Castillo. Por lo tanto, es mi deber ir a los medios de comunicación, sobre todo tradicionales, y decir esto que les estoy comentando. El presidente Pedro Castillo no es un corrupto. El presidente Pedro Castillo, a diferencia de los que están ya condenados ahí en Barbadillo y que seguramente comparte espacios, el presidente Pedro Castillo no se ensució las manos. O sea, que a mí me digan si hay alguna sentencia, alguna condena. No. A mí me queda claro de que yo no estoy viendo esos casos. Sé que hay otros colegas abogados que se están dedicando porque están dentro de la fase de la investigación, pero lo que me he informado es que no se puede hacer esa afirmación a la ligera. Está bien que lo diga Juzbar, que sonda y que sabemos que mienten, difaman, calumnian, pero no otros periodistas. Y ahí, esa es mi labor de un poco, como se dice, aceptar esta crítica injustificada que dieron en un momento e ir a ilustrarles cuál es la realidad del escenario que sufre el presidente Pedro Castillo. El día de hoy estuve en la República y le dije al periodista, al señor Pedro Salinas, que tuvo una crítica ácida hacia mí. Le dije, no ha habido un golpe de Estado. El presidente Pedro Castillo no ha sido condenado por corrupción. Y eso es mi deber, ir a informar para, nuevamente, lograr esos consensos de que lo que sufre el presidente Pedro Castillo ha sido y es un abuso. Bien, Doc. Ahora mire, Jorge, por ahí sí puedes preparar lo que ha dicho tu candidata. La señora acá. Ya, lo que pasa, Doc, es que... Sí, te he enviado a tu... Creo que es el penúltimo en tu Telegram. Lo que pasa, Doc, mire, ya entendemos que toda la gente, Huilas y compañía, el Panamericano y demás, directamente le dicen golpista a Pedro Castillo, ¿no? Y demás, ¿no? Ya, eso por un lado. Pero el asunto está de que, nuevamente, los medios independientes o los que se han vendido como independientes están tratando de comparar. Y dice, por ejemplo, el Foco con Eloy Marchán y compañía, ¿no? Que igual, sí, es ese. Es un satélite de Hildebrand, en realidad. Dicen, así como Keiko carga lo que fue el Fujimorato y demás, Pedro Castillo también carga el golpe de Estado. Se ha puesto de moda un analista Vergara, Alberto Vergara, también de Ojo Público, que es lo mismo, ¿no? Los dos. Entonces yo digo, pero hay punto de comparación en lo que ha sido el régimen del Fujimorato, con su grupo de aniquilamiento, con el grupo Colina, con los asesinatos, masacres y demás, con la captura absolutamente de todos los poderes, y Pedro Castillo, que estuvo 1 año y 4 meses. Entonces, justamente creo que escuche, por favor, lo que dice ahí la señora acá. Y bueno, ¿no? En base a esa pregunta y con lo que dice, pues que pueda reaccionar. A ver, Jorge. A donde voy, en diferentes distritos y provincias del Perú, pues hay ese recuerdo. El reto será, porque hoy mi padre me ve desde el cielo, como dice el dirigente Antonio, tener un gobierno a la altura o incluso mucho mejor del que... Gracias. A donde voy. Un gobierno como el de su padre o mucho mejor. Vamos, Doc. Qué miedo, ¿no? Nuevamente, por eso, justamente ayer leía el libro, o releía, porque ya lo había leído hace años, el libro de Historia de la Corrupción de Alfonso Quirós, y te habla pues de todos los actos de corrupción que ha habido en los distintos gobiernos, pero cuando tú llegas al régimen de los 90, te habla también de narcotráfico, ¿no? Esto que les había comentado, del avión presidencial y las Fuerzas Armadas involucradas en temas de tráfico de drogas. A mí me queda claro que no hay punto de comparación. Es decir, lo que hubo en los 90 no se puede comparar a lo que se le quiere endilgar a Pedro Castillo. Es por eso que mi deber de ir a estos medios, de poder ilustrar cuál es la posición, no solamente que tengo como abogado defensor, sino lo que el Poder Judicial ya dictaminó en una sentencia. El día de hoy he comenzado, he ido a la República, espero que los otros medios me hagan la cordial invitación y
ir debatiendo, para un poco ir sacando esta narrativa que lamentablemente este sector de Willax y Expreso y los intereses que ellos representan, lamentablemente han colocado en parte de la población y de algunos medios, sobre todo acá en la capital de la República, que es lo que se ve, de que Pedro Castillo fuera un golpista y su gobierno es comparable a lo que ocurrió en los años 90. Pero esa es la labor como parte de la defensa que estoy ejerciendo de él. Obviamente yo entiendo la indignación de cuando uno escucha a Alberto Vergara, una persona, un politólogo, uno de los más reconocidos de nuestro país, haciendo esta comparación de que Alberto Fujimori viene a ser lo mismo que Pedro Castillo en la realidad. Y es una situación que obviamente de lo que está establecido en las actuaciones de los procesos penales es incomparable. No hay punto de encuentro entre ambos. Pedro Castillo, si es que hay un hecho que se pueda reprocharle, en todo caso, el Congreso de la República tuvo la oportunidad y lo archivó penalmente. Y lo repito y me voy a cansar repitiéndolo. No puedes mandar a una persona por la lectura de una proclama que él consideraba que era lo correcto y que el pueblo le demandaba. Eso, a mí me queda claro que eso no es una conspiración para la rebelión, menos una rebelión. Entonces, el trabajo es arduo, pero el trabajo se tiene que hacer. Y el trabajo se tiene que ir a estos medios en los cuales lamentablemente se han cegado su opinión, seguramente porque no había desde otro sector la capacidad para poder entender de que, a ver, tenemos en este momento dos escenarios. Un escenario de lo que representa el fujimorismo y el otro escenario de lo que no representa el fujimorismo, y ahí precisamente se engarza la figura del presidente Pedro Castillo. Porque he tenido la oportunidad de ir a varias partes del país y el recuerdo del presidente Pedro Castillo está latente. O sea, la gente no lo ha olvidado. Más bien, las personas consideran de que ha sido indebidamente sacado de su gobierno y que les han robado el voto. Entonces, esa labor esperemos que se pueda corregir. Y yo ahí espero, no digo que lo vaya a lograr, pero espero hacer esa labor de confrontar ideas tras esta desinformación que vienen brindando algunos periodistas. Claro, no me vas a ver en Willax, eso sí, de arranque lo digo, ni en Expreso. Pero sí, seguramente debatiendo, espero que Eloy me invite o me inviten a algún otro periodista y que seguramente habrá posiciones encontradas. Espero que la razón de lo que consta en los papeles, en los documentos, en los expedientes judiciales, sea el suficiente insumo que ellos necesiten para cambiar esa posición errada. Ahora, Doc, últimamente, y le digo ahora porque usted ya es parte del equipo, ¿no? Incluso nosotros vimos esta foto donde aparece con Roberto Sánchez, él está con su sombrero. Bueno, a partir de ahí también, nuevamente, ¿no? Las redes sociales, la medio de comunicación han tocado este tema, criticando muchos de ellos, ¿no? Por lo menos los hegemónicos, otros aplaudiendo, ¿no? La población en general lo respeta, lo respalda mucho a usted. Entonces, se está hablando ahora, como ya no pueden con Pedro Castillo, porque creo que ya votaron ya el discurso de golpista, ya no pues, sería un refrito todo eso. Están hablando de Antauro Humala, ¿no? Le han dedicado varios reportajes las últimas semanas. Entonces, queríamos saber su opinión en relación a Antauro. Bueno, estos medios nos han calificado, lo digo nos han, porque si ustedes han escuchado el último comentario de Aldo Mariátegui, nos califica como locos, tanto Antauro como Beto Ortiz como a mí. hizo lo mismo con ustedes también. A mí Beto Ortiz me denigra hace muchos años, me insulta. A ver, creo que Antauro Humala ha tenido algunas expresiones desafortunadas hacia mí cuando se presentó en el programa de Philip Butters. Recuerdo mucho, creo que esto habrá sido a finales del año pasado o inicios de este año. Y en una siguiente oportunidad que me lo encuentro en una entrevista, se disculpó. El mayor entendió de que no había recibido la información más correcta para poder hacer una calificación en relación a mi trabajo. Y en sus últimas intervenciones, que lo he visto, él mismo ha reconocido la importancia de lo que pude hacer en el cargo de fiscal. Obviamente con la crítica que siempre es bienvenida, ¿no? Y entiendo que el punto de ataque
de los sectores que representa el fujimorismo es Antauro Humala. Y a mí me queda claro de que están tratando de levantar aquellos aspectos que favorecen a este discurso del fujimorismo de que Roberto Sánchez o su candidatura sería una mala opción para el Perú. Pero el doctor Roberto Sánchez lo ha dicho claramente en sus redes sociales, ha deslindado cualquier responsabilidad o participación de Antauro Humala en lo que va a ser esta segunda parte de la campaña y un eventual gobierno. La propia doctora Anaí Durán lo ha indicado en una entrevista el día de ayer, y a mí me queda claro que el tema está zanjado, pero nuevamente los medios van a tratar de atacar la candidatura del doctor Roberto Sánchez y para ello tratan de utilizar la imagen del mayor Antauro Humala, con lo cual te da a entender que no hay otro aspecto de ataque o cuestionamiento que tiene la candidatura del doctor Roberto Sánchez y su propuesta. Entonces, me parece que esto es parte de la coyuntura política y como bien lo has dicho, va a tener picos y se va a comenzar a desinflar, como el tema del golpismo el supuesto golpismo del presidente Pedro Castillo. Entonces, son estos ensayos de narrativas que van creando estos medios con el objeto de debilitar una candidatura. Pero nuevamente, yo creo que también se tiene que informar qué es lo que significa el fujimorismo. Y yo ya vengo diciendo y recordando a la población, sobre todo a los más jóvenes, ¿quieren ustedes el retorno al fujimorismo? ¿Quieren ustedes el retorno de lo que es un narcogobierno? Bueno, vean lo que pasó en los años 90. De eso no se va a regresar. Ahora, Doc, pero su opinión, porque, a ver, al tema de Antauro, los medios lo tildan como una persona desquiciada, enferma, con muchos rasgos hasta psicopáticos, ¿no? De esa manera. Y que incluso que lo que plantea es algo que está completamente desfasado, porque, bueno, te inventa cualquier cosa. El último fin de semana, Perú 21 había colocado, ¿no? Si gana Roberto Sánchez, le declaramos la guerra a Chile, en relación a una entrevista que había dado Antauro. Hemos analizado la entrevista, hemos reaccionado a la entrevista y en ningún momento dice eso. Lo que él dice, nosotros como etnonacionalistas tenemos un anhelo que es recuperar Ique Tarapacá. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, ¿qué le parece, no? ¿Cuál es su opinión ya personal, no? De repente lo que he escuchado de sus planteamientos y demás. Lo que pasa es que los medios están haciendo un análisis indebido de las respuestas o afirmaciones que hace Antauro y las descontextualizan o les dan otro sentido. Y ahí creo, bueno, en todo caso yo no soy Antauro para tomar una posición, pero yo le recomendaría que tenga la prudencia, sobre todo a qué medios va a declarar, porque a mí me queda claro que si viene Perú 21 con Cecilia Valenzuela, no va a esperar de mí, más bien, la mejor respuesta que dé no la va a sacar, sino aquella respuesta que sea descontextualizada para el público o al sector que ella informa. Entonces, a mí me queda claro que los medios, como ocurre en cada proceso electoral, pero me parece que en este con mayor intensidad, están tratando de obtener aquella respuesta que luego la van a descontextualizar para afectar la candidatura del doctor Roberto Sánchez. Una pregunta muy personal. Usted dice que ha estado 20 años en la carrera fiscal. El andahuaylazo, este levantamiento, fue en el 2005, hace más o menos 20 años. ¿Qué pensó usted cuando vio esta noticia? Me imagino que también por la televisión se enteró que había ese levantamiento. ¿Así su reacción? Claro, llamaba la atención, ¿no? Que en un gobierno democrático como el que fue Alejandro Toledo, un grupo de militares, bueno, encabezado por él, se alzara en armas. Ahora, yo te digo, después de, no sé, más de una década, saber que el gobierno de Alejandro Toledo recibió más de 30 millones de dólares, creo que en ese momento de haberse sabido, seguramente no hubiera sido tan cuestionado, ¿no? Lo que hizo el mayor. No estoy hablando de los fallecidos, que lamentablemente hubo, sino voy por el simbologismo que se le da a esa decisión que se adoptó en el Andahuaylazo. Yo estuve, por ejemplo, en otras manifestaciones bajo la responsabilidad de ser fiscal, por ejemplo, el Moquegüazo, que también implicó un alzamiento de una protesta de la población, en donde obviamente pues como fiscalía tenemos que intervenir por defensa de los bienes jurídicos tutelados. Y a mí me queda claro de que hay momentos en que la población, cansada, agotada por el abuso que viene del poder, pues tiene formas de protestar, alzarse, su voz es crítica. Yo espero que eso en nuestro país no vuelva a ocurrir, pero nuevamente ya es un hecho pasado. Es un hecho, si ustedes gustan, histórico. El mayor ya
pagó la responsabilidad de ese hecho, me parece sí bastante injusto, porque lo escuché de él, que no se le permitió postular a un cargo público por el tema del incumplimiento del pago de la reparación civil, pero Absalón Vázquez, que tampoco había pagado el monto de su reparación civil por haber sido condenado por el tema de los juicios del régimen fujimontesinista, sí se le permitió postular en la lista de Renovación Popular. Entonces ahí ha habido una cierta discriminación hacia el mayor Antauro Humala. Esa es mi apreciación. Haciendo memoria sobre algunos hechos históricos de nuestro país, el Andahuaylazo en definitiva ha quedado también. Hay un videito después. ¿Ah, sí? Sí, después le presento. Ok, pero para terminar esta pregunta súper sencilla, y bueno, otros acontecimientos que usted también ya ha vivido, han pasado muchos años, ¿no? También la guerra interna y etcétera de acontecimientos. Englobando todo esto hasta las últimas protestas a raíz de la destitución del presidente Pedro Castillo, ¿usted estaría a favor de una aplicación de una medida política como es la amnistía? ¿La amnistía general, por ejemplo? Yo creo de que debe haber consenso dentro de lo que va a ser la clase política que va a conformar el Congreso de la República. Creo de que no solamente el doctor Roberto Sánchez tiene una visión en ese sentido, lo escuché también en otro candidato, no recuerdo si fue exactamente el doctor López Chao, pero creo de que han habido muchos peruanos y peruanas que injustamente han sido procesados en estas acciones de manifestación social o protesta que han conducido, muchos de ellos, a sufrir estos procesamientos y seguramente en algunos casos verse restringida su libertad o sus derechos. Yo creo que ese debate tiene que darse en el fuero del Parlamento que se va a instalar a partir del 28 de julio. Y ese es el escenario. Yo creo más bien, si me lo permites, que en el caso del presidente Pedro Castillo tiene que haber sí una decisión política de quien en ese momento encarne la presidencia, y me refiero, y espero que así sea, de Roberto Sánchez, en darle aquella gracia presidencial que permita la excarcelación inmediata del presidente Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque es parte de la demanda social, es parte de aquella bandera que él ha llevado por todo el Perú y que creo que la población así lo ha sentido como una propuesta y que se tiene que materializar cuando el doctor Roberto Sánchez sea presidente de la República. Tanto haber levantado esa bandera de la inmediata libertad del presidente Pedro Castillo ha llevado a que los líderes políticos como Alfonso López Chao, Ricardo Belmo, Jorge Nieto con sus matices, Lescano y otros hayan coincidido en la necesidad de liberar al presidente Pedro Castillo. Yo creo que ese es el primer gesto democrático que seguramente lo va a hacer el presidente Roberto Sánchez en su oportunidad. Y a partir de ahí, el tema de la discusión de la amnistía, porque eso ya es parte del debate parlamentario. El debate parlamentario va a implicar que hayan los consensos debidos para determinar quiénes son aquellas personas por el ejercicio de su derecho a protesta, lamentablemente han sido indebidamente encausadas. Bien, hay un videito ahí del día 1 de mayo, o sea, hace un par de días nomás, el viernes. Justo ahí es un gran saludo al compañero, al colega Timoteo Cutipa. Eso fue por el Día del Trabajador. Sí, hubo el encuentro pues ahí en Nocacerista, estuvo presente Ronald Atencio y otras personalidades. Y justo el Timoteo le pregunta, ¿no?, a Antauro sobre el fiscal José Domingo, bueno, siempre me quedo, al doctor José Domingo Pérez. A ver, adelante, Jorge. Se debe conocer es la integración de José Domingo Pérez, es fiscal, al equipo de JP. ¿Cómo lo asume usted? Bueno, no es para mí novedad porque en el mitin de cierre de campaña en la Plaza 2 de Mayo, el mismo lo anunció, yo también estuve presente ahí, ¿no? Y fue un anuncio público, y hubo muchos anuncios públicos, incluidos nosotros, por si acaso, ¿no? Pero yo entiendo también el pavor que mi persona y lo que representa el nacionalismo causa a la derecha pro-extranjera. Entonces, además nosotros estamos colaborando y convergiendo con Juntos por el Perú
de manera abierta, honesta y con el corazón en la mano sin pedir nada a cambio, porque consideramos que es la mejor opción. No, nunca hemos hablado de puestos, de eso lo habla la derecha. Y cierto sector de una pequeña izquierdista que se siente todavía celoso del nacionalismo. Es lamentable, pero pasa. Pero usted considera, digamos, como algo que va a venir a aportar José Domingo Pérez. O sea, no se siente incómodo. Para nada, yo no me siento incómodo, porque para empezar, esto es una convergencia en verdad. Entonces acá hay un enemigo común y estamos en una misma trinchera y yo saludo la fraternidad y que ha tenido Domingo. Yo quizás he tenido ciertas discrepancias con respecto a cómo se enfocó el tema Lavajato. Para mí no era solamente corrupción, principalmente traición a la patria. Pero eso todavía se puede solucionar. Entonces yo creo que Domingo Pérez más pesan sus virtudes y por eso Roberto ha tenido el tino de jalarlo y me parece excelente. Lo pregunto eso porque Bueno, lo que tal vez coincidimos con el mayor Antauro es que parte de ese periodismo desinformador, calumniador, nos califica a los dos de locos. Entonces, creo, bueno, saludo y agradezco esas palabras del mayor. Nuevamente les digo y les repito, personalmente en una entrevista se disculpó por algunas apreciaciones que tuvo en una entrevista con el periodista o comunicador Philip Butter, que se ha viralizado últimamente a consecuencia de que el doctor Roberto Sánchez me incorpora a su equipo de trabajo. Pero bueno, yo entiendo que ese era el objetivo, ¿no? Generar algún tipo de fricción dentro de la interna, pero nuevamente, quien tiene, digamos, la decisión de quién lo acompaña o no dentro de lo que viene a ser esta segunda parte de la campaña electoral y su futuro gobierno es el doctor Roberto Sánchez. Sí, Doc, yo para ir terminando, también sé que está con el tiempo. Quería hacer una pregunta que creo que no se le han hecho, o por lo menos yo que sigo sus participaciones no le he escuchado, es en relación, a ver, Antauro dice actualmente, ¿ah? Nosotros tenemos un proyecto, un plan, un programa que es etnonacionalista, ¿no? Roberto Sánchez tiene el suyo también, que es el programa político de JP, que lo respalda Pedro Castillo y el castillismo. Y hay un punto principal de convergencia, es la Asamblea Constituyente, ¿no? Ese es un punto fundamental para los dos programas políticos. Lo demás puede haber diferencias, pero en su caso, ¿cómo asume, digamos, este pedido, ¿no?, de grandes sectores de la población de una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución? Que creo que la Asamblea Constituyente fue el cuco del año 21, ¿no? Y que se formaron diversos movimientos no a la Constituyente, sobre todo por el hijo del abogado Enrique Gersi, Sí. recordarán ustedes. Hizo firmas y todo. Claro, Claro. pero la Constitución se ha modificado. Se ha modificado la estructura del Estado. Es decir, de una sola cámara, ahora tenemos dos cámaras, a pesar de que el referéndum, la mayoría del pueblo peruano lo rechazó. Y otras modificatorias más. A ver, yo creo que sí hay una necesidad de modificar, sobre todo la estructura del Estado. El Tribunal Constitucional no puede seguir siendo elegido por el poder político. Vemos este Tribunal Constitucional cuán daño le ha hecho al país. No responden a una decisión jurídica, responden a un interés político. Entonces, eso es parte de la modificación que se tiene que hacer de la Constitución Política del Estado. ¿Es el momento oportuno? Hay que ser honestos en decirlo. Este Congreso que se está saliendo ha modificado el régimen, estableciendo una Cámara de Diputados y Senadores en la que va a tener que ser debatida una ley de referéndum y probablemente no se tenga en este primer momento un consenso para poder someter a la voluntad del pueblo si es que puede haber una asamblea constituyente. Entonces tendrá que haber ese consenso político. Pero ese consenso político no solamente se construye dentro de lo que viene a ser el hemiciclo, sino también en la sociedad. Y yo creo que el trabajo pendiente es informar, porque nuevamente, pongámonos en el 21 y tenemos estos fraudistas que decían no a la constituyente y resulta que nos metieron la modificatoria de la Constitución para sus intereses. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que nuevamente regresar a un Estado en donde no simplemente sirva para algunos intereses o pocos, sino para la mayoría o al bienestar común o general. Pero yo creo que tiene que haber un trabajo político y a mí me queda claro de que es una necesidad del pueblo, pero va a tener que tener unas etapas y que esperemos que se pueda lograr con el consenso y aceptación política. Yo quería hacerle también una última pregunta.
porque quiero adelantarme y en realidad afirmar que el señor Roberto Sánchez va a asumir próximamente la presidencia de nuestro país, así como lo dije en la primera vuelta, el fujimorismo con JP van a pasar a segunda vuelta. Y en ese sentido, en ese panorama, ya muchos consideramos que usted va a asumir el Ministerio de Justicia. Dentro de las propuestas de JP o del señor Roberto Sánchez está la posibilidad de implementar que los jueces y fiscales sean elegidos por voto popular. ¿Usted está a favor de ello? ¿Impulsaría en con la cartera del Ministerio de Justicia? Esa propuesta tiene que ser analizada, tiene que verse cuál es la dimensión de someter a un proceso popular, democrático, la elección de jueces y fiscales. Y no hay que tampoco tenerle miedo, porque la realidad de los Estados Unidos nos indican de que jueces y fiscales también son elegidos por el voto popular. Los jueces de la Corte Suprema no, pero sí algunos jueces estatales y fiscales de distrito. Lo mismo está ocurriendo en México. Claro. En México, en donde ante el rechazo ciudadano de lo que era la justicia y la falta de legitimidad de los jueces, la salida política fue la elección de los jueces, la elección popular. Entonces, yo creo que en este momento, antes de entrar a ese escenario de la elección, o la propuesta de un proceso de elección popular para cargos de jueces o fiscales, lo que ha dicho el doctor Roberto Sánchez también ha dicho la reforma del sistema de justicia. Es inconcebible que quienes habían sido expectorados de las instituciones de justicia por faltas graves, destituidos, hayan regresado a las mismas y lideren o jefaturen las instituciones. El claro ejemplo del fiscal de la Nación, el señor Tomás Gálvez. Y si ustedes me lo permiten, es un factor que no se toma en cuenta para lo que puede ser el desarrollo de esta siguiente campaña del proceso electoral. Es decir, sí hay un actor que puede entorpecer la libre voluntad popular porque se encuentra en la fiscalía una persona que tiene serios cuestionamientos de su labor, pasada y actual. Hemos visto cómo públicamente anunció la detención o la solicitud de detención de Piero Corvetto. Así es. Es decir, la autonomía e independencia que tiene un fiscal ya se perdió. La reserva supuesta para las actuaciones que tienen que desarrollarse en la fiscalía se perdió. Y la presión que ha sufrido ese juez que recibió esta solicitud de detención de la fiscalía es una manifestación de lo que significa hoy en día esta Fiscalía de la Nación, que trabaja de lado o a la mano de lo que es este Congreso de la República que se va a ir este 28 de julio. Entonces, no perdamos de vista quién es Tomás Gálvez, cuál va a ser su papel en esta segunda vuelta, y a mí me queda claro, antes de ir a analizar políticamente la viabilidad de la elección popular de jueces y fiscales, yo creo de que sí demanda, como lo dijo el doctor Roberto Sánchez, la reforma inmediata del sistema de justicia. Doc, para cerrar, ¿lo vamos a ver usted en la ruta castillista? ¿Se está animando a ir a alguno de los próximos mítines? Si el doctor Roberto Sánchez lo considera, me van a ver ahí ustedes. Creo que también hay un trabajo muy arduo a hacer en la capital. Estoy tratando nuevamente, de que se pueda entender de que tenemos dos alternativas. Una que es democrática y otra que no lo es y que es peligrosa. Yo creo que ese trabajo, además de la ruta castillista, hay que ponerle mucha fuerza, mucha intensidad y mucha información, sobre todo en la ciudad de Lima. Y espero que donde me disponga el doctor Roberto Sánchez, acompañarlo. Bien, doctor, para finalizar, nomás tengo una pregunta aquí. Mucha gente menciona, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver al doctor Domingo Pérez en los juicios de Pedro Castillo? ¿Hay alguna fecha? Gracias. A ver, este miércoles a las 2 de la tarde, el presidente Pedro Castillo tiene una audiencia de una acusación que la Fiscalía presentó hace algunos años, pero bueno, entiendo por el contexto en el que nos encontramos, se ha reactivado y se va a ver ya mi acompañamiento en las actuaciones judiciales. Es un caso que, bueno, no es un caso trascendente, pero sí me parece bastante injusto, sobre una hoja que se llenó para la candidatura del
del presidente Castillo en la elección del año 21 y que por eso se le ha acusado como falsa declaración en procedimiento administrativo, que es un delito menor, pero igual es un delito importante que tengo que defenderlo. Entonces, si Justicia TV lo permite, esperemos que este día miércoles a las 2 de la tarde ya se pueda ver mi acompañamiento al lado del o con el presidente Pedro Castillo. Acá también lo transmitimos. Sí, doctor, acá ¿ah? buscamos la manera como nos metemos. Sí. Bienvenido. Bien, doctor. Muchas gracias por estar aquí Muchas en La gracias. Revuelta. Muchas gracias. Gracias a la revuelta, Gracias. siempre usted bienvenido. Bienvenido. Esperamos volver a Gracias. tenerlo por Chao, aquí. chao. Hasta luego, doctor, que le vaya Bien, bien. tenemos